Cuando se habla de las grandes figuras del cine estadounidense del siglo XX, pocos nombres resuenan con la misma fuerza que el de Charlton Heston. Un actor cuya presencia imponente, voz profunda y mirada determinante lo convirtieron en un símbolo cinematográfico universal. Su historia, sin embargo, no es solo la de un ícono de Hollywood, sino también la de un hombre profundamente marcado por sus raíces, por una formación basada en el esfuerzo y por un amor que lo acompañó durante toda su vida, el de su esposa, Lydia Clark. Juntos construyeron una relación que, a pesar de las tensiones, los retos y el peso de la fama, se mantuvo firme hasta el final. Charlton Heston nació en 1923, en Evanston, Illinois, en un entorno marcado por la austeridad y la naturaleza. Sus primeros años no transcurrieron en grandes ciudades, ni rodeado de lujo, sino en pequeñas comunidades, donde el contacto con el bosque, la nieve y el silencio creaba un tipo particular de sensibilidad. Él mismo recordaría más tarde que esos espacios abiertos le enseñaron dos virtudes esenciales: la introspección y la autodisciplina. Tras el divorcio de sus padres, el joven Charlton experimentó un traslado constante, un vaivén emocional que, según él mismo explicó en sus memorias, le obligó a madurar antes de tiempo. Su madre se volvió a casar y la familia adoptó el apellido Heston de su padrastro. Este cambio no fue solo una cuestión burocrática, sino un símbolo del nuevo rumbo de su vida. Tan pronto como tuvo uso de razón, Charlton comprendió que debía construir su identidad paso a paso con determinación. En la escuela destacó por su comportamiento serio, casi solemne. Los profesores lo describían como un muchacho reservado, pero con una fuerza interna evidente. No era el típico chico popular, era más bien el adolescente que observaba, analizaba, escuchaba. Y quizás en esos silencios prolongados, empezó a gestarse la autoridad escénica que años más tarde lo convertiría en uno de los actores más dominantes de Hollywood. Fue precisamente en esos años tempranos cuando descubrió el teatro. No porque soñara con la fama, sino porque veía en la actuación una forma de habitar otros mundos y de algún modo escapar del propio. La primaria y la secundaria le ofrecieron pequeñas oportunidades para probar su talento, pero su verdadero despertar llegó al ingresar al instituto, donde los profesores lo animaron insistentemente a explorar su expresión artística. Tras obtener una beca, Charlton ingresó en la Northwestern University, una de las instituciones que más actores notables produjo en esa época. Allí por primera vez se enfrentó a una estructura académica rigurosa que tomaba el teatro como una disciplina intelectual ética y casi espiritual. Esta visión encajaba perfectamente con su carácter. Durante esos años, se empapó de Shakespeare, de los clásicos griegos, del teatro experimental europeo y de los nuevos movimientos que comenzaban a cuestionar la tradición escénica. No era solo un actor en formación, era un estudioso del alma humana. Muchos de sus compañeros lo describían como intenso, obsesivo, siempre preparado para los ensayos, y nunca conforme con una interpretación a medias. Fue también en esta etapa cuando conoció a la mujer que, sin saberlo, marcaría toda su vida. Lydia Clark, una joven actriz y fotógrafa brillante de fuerte personalidad y con una visión artística muy distinta a la suya. Mientras Charlton representaba la disciplina casi militar del oficio, Lydia era más libre, intuitiva, emotiva. Esa diferencia, lejos de distanciarlos, creó una tensión magnética entre ambos. Su relación comenzó de forma discreta, casi tímida, como si ambas personalidades necesitaran tiempo para aprender a convivir. Él veía en Lydia una sensibilidad que admiraba profundamente. Ella veía en Charlton un hombre determinado, fuerte y sobre todo sincero. Su amor se fue construyendo no desde la pasión desbordada, sino desde la complicidad y el respeto. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Charlton se alistó en las Fuerzas Armadas. Este periodo marcaría profundamente su visión del mundo y reforzaría aún más su carácter. A su regreso no era simplemente un estudiante de arte dramático. Era un hombre que había visto de cerca la fragilidad humana y que volvía dispuesto a construir una carrera seria, sólida, trascendente. A finales de los años 40, Charlton y Lydia se casaron, formalizando una unión que se mantendría por 64 años.
Fue entonces cuando ambos decidieron mudarse a Nueva York, donde el teatro y la televisión en directo ofrecían nuevas oportunidades a los actores jóvenes. Charlton empezó a trabajar en pequeños proyectos de televisión, un medio entonces emergente que permitía a los nuevos talentos darse a conocer rápidamente. Su presencia imponente llamó la atención de varios productores. La cámara lo favorecía, su rostro duro, su mandíbula marcada, su voz grave. Todo lo convertía en un intérprete natural para papeles de autoridad, héroes morales, líderes y personajes históricos. Ese fue el sello que lo acompañó siempre. Lydia, mientras tanto, alternaba pequeños papeles con su interés creciente por la fotografía. Fue ella quien comenzó a documentar los primeros pasos profesionales de su esposo, creando un archivo íntimo que hoy constituye un testimonio único de su ascenso. Aunque a menudo se sentía eclipsada por la figura pública de Charlton, siempre mantuvo un rol crucial en su vida, el de su consejera más cercana. El gran salto llegó en 1950, cuando Charlton firmó su primer contrato importante con un estudio cinematográfico. Este momento representó no solo el inicio de una carrera sólida, sino también el comienzo de una transformación personal. Hollywood exigía presencia, disciplina, resistencia emocional. Y él poseía todas estas cualidades. Las primeras películas le permitieron construir progresivamente una reputación. No era aún una estrella, pero sí un actor fiable, comprometido y capaz de cargar con papeles complejos. La industria, que por entonces buscaba héroes viriles, figuras que representaran autoridad moral después de la devastación de la guerra, encontró en Charlton Heston el rostro perfecto para ese ideal. A medida que su nombre empezaba a cobrar relevancia a su vida personal, experimentaba cambios inevitables. La fama no tardó en convertirse en un elemento perturbador, aunque también estimulante dentro del matrimonio. Lydia, con su carácter discreto, tuvo que aprender a compartir a su marido con un público cada vez más amplio, con compromisos interminables y con el peso de una industria implacable. Sin embargo, la fortaleza de su unión se basaba en algo más profundo que la vida social o la admiración pública. Charlton veía en Lydia una ancla emocional. Ella era la única persona capaz de recordarle quién era realmente lejos de los focos. Para ella, él era primero el hombre reservado que había conocido en la universidad, y solo después la estrella en ascenso que el mundo empezaba a venerar. Aunque el trabajo comenzaba a absorber gran parte de su tiempo, Charlton mantenía una costumbre que le acompañaría durante toda su vida. Siempre reservaba un espacio para regresar a su hogar y compartir con Lydia momentos de simplicidad. Caminatas, conversaciones prolongadas, lecturas compartidas. En esas rutinas se cimentaba la estabilidad emocional que le permitió desplegar toda su energía en la pantalla. Durante la década de los 50, Hollywood vivía la transición hacia el cine épico y las superproducciones que buscaban cautivar al público en plena era de la televisión. Los estudios necesitaban rostros imponentes, actores capaces de llenar la pantalla y representar figuras históricas con credibilidad. Las cualidades físicas e interpretativas de Charlton Heston encajaban perfectamente en este paradigma. Su participación en filmes de carácter bíblico, histórico y heroico no fue casualidad. Su presencia evocaba liderazgo, fortaleza, convicción. Los directores lo percibían como un pilar capaz de sostener producciones colosales. Cada nuevo papel lo acercaba más a la inmortalidad cinematográfica. Lydia, desde un segundo plano pero siempre presente, acompañó cada paso, cada éxito y cada duda. Su matrimonio representaba una alianza no solo romántica, sino también profesional. Ella comprendía las exigencias del cine. Él valoraba su visión artística y su honestidad sin filtros. Este periodo marcó el inicio del mito. El futuro traería gloria, estatuillas, reconocimiento mundial, pero también tensiones internas, desafíos personales y tragedias inevitables. Y aunque nada podría anticipar aún lo que vendría, la historia de Charlton Heston y su esposa empezaba a escribirse con la tinta indeleble de las leyendas. A mediados de la década de 1950, Hollywood buscaba desesperadamente figuras capaces de sostener épicos relatos bíblicos y películas monumentales que respondieran al auge de la televisión.
Ningún proyecto era más ambicioso que The Ten Commandments, dirigido por el incomparable Cecil B. DeMille. La elección del protagonista no fue casual, necesitaban a alguien cuya presencia física, fuerza moral y mirada intensa pudieran transmitir liderazgo, grandeza y humanidad. Heston encajaba como si hubiera nacido para ese papel. Su interpretación de Moisés no solo sorprendió al público, sino que redefinió lo que significaba encarnar un personaje histórico en la gran pantalla. No actuaba desde el artificio, sino desde la convicción, como si en su interior existiera una conexión profunda con la dignidad del personaje. Hollywood quedó rendido a sus pies. Con este personaje su carrera dio un salto irreversible. De la noche a la mañana dejó de ser un nombre ascendente para convertirse en un rostro universal reconocido en todo el mundo. Para Lydia, el impacto fue igualmente enorme. Ser la esposa del Moisés cinematográfico significaba vivir bajo un escrutinio público sin precedentes. Las invitaciones, las entrevistas, la atención mediática, todo se multiplicó. Ella lo acompañaba con elegancia, consciente de que su papel en la vida de Charlton era más importante que nunca. No solo era su compañera, era su refugio emocional en medio del torbellino hollywoodense. Si The Ten Commandments lo lanzó al estrellato, fue Ben-Hur lo que lo convirtió en un mito viviente. La película fue y sigue siendo una de las producciones más grandes jamás realizadas. El rodaje fue extenuante, largas horas de entrenamiento físico, escenas complejas, multitud de extras, desafíos técnicos pioneros. Pero Heston se entregó al proyecto con la dedicación que lo caracterizaba. La carrera de cuadrigas, hoy legendaria, es un testimonio de esa entrega. Aunque por seguridad no realizó todas las escenas de riesgo, sí participó en muchas secuencias, demostrando un compromiso que impresionó al equipo de filmación. El resultado fue una interpretación extraordinaria, humana, poderosa, emocional. En 1960 ganó el premio Oscar al mejor actor, sellando así su lugar definitivo en la historia del cine. A partir de ese momento no había duda de que su figura trascendía la pantalla. Representaba un ideal de heroísmo, de moralidad, de grandeza clásica, que resonaba con el público internacional. Pero mientras el mundo celebraba en casa, las dinámicas se volvían cada vez más complejas. Lydia experimentaba una mezcla de orgullo y temor: orgullo por el éxito de su esposo, temor por la distancia creciente que la fama imponía entre ellos. Toda gran victoria profesional tiene un costo emocional, y el matrimonio empezaba a resentir el ritmo frenético de la industria. Charlton Heston era un perfeccionista. Cada proyecto requería de él una entrega total, horas de estudio, ensayos, preparación física, viajes interminables y rodajes en lugares remotos. Esto significaba inevitablemente menos tiempo para la vida familiar. Lydia, una mujer de carácter fuerte pero introvertido, se convirtió en el pilar silencioso del hogar. Mientras su esposo representaba reyes, profetas y héroes, ella mantenía el equilibrio, cuidaba de los hijos, organizaba la casa y, sobre todo, protegía a Charlton de las presiones externas. Era la guardiana de su estabilidad emocional. Sin embargo, la ausencia frecuente del actor comenzó a generar tensiones. No eran discusiones dramáticas, sino un desgaste lento y casi invisible. Dudas, soledades, expectativas no dichas. Lydia, artista, también renunció a muchas oportunidades profesionales para sostener la vida familiar. Aunque nunca expresó resentimiento público, algunos cercanos afirmaban que vivía una lucha interna constante entre su identidad creativa y su rol de esposa del héroe cinematográfico más grande de su generación. Aún así, el vínculo entre ambos permanecía sólido. Su amor no se fundaba en impulsos pasajeros, sino en un respeto profundo. Se admiraban mutuamente, y esa admiración actuaba como un puente en los momentos más difíciles. Lo que muchos no saben es que Heston, detrás de su imagen de héroe épico, era un hombre apasionado por la justicia social. En los años 60, apoyó abiertamente el movimiento por los derechos civiles, participó en marchas junto a líderes afroamericanos y no dudó en utilizar su fama para amplificar causas en las que creía. Para un actor de su perfil asociado a Hollywood clásico, tradicional y conservador, estas acciones sorprendieron a muchos.
Pero para él, las convicciones estaban por encima de las etiquetas políticas. De igual manera, su activismo generó tensiones en ciertos sectores de la industria. Algunos ejecutivos preferían mantenerse al margen. Charlton, en cambio, se negaba a ser solo un ícono pasivo. Lydia lo apoyaba discretamente, aunque este nuevo capítulo añadía aún más presión a su vida pública. La familia se vio envuelta en controversias ocasionales críticas y opiniones divididas. Era una época turbulenta en Estados Unidos y cualquier figura pública se convertía en blanco de debate. No obstante, para Heston, la integridad era sagrada, y esta postura inquebrantable comenzaba a forjar un legado más allá de la actuación, el de un ciudadano comprometido con su tiempo. A finales de los años 60 y principios de los 70, Heston siguió protagonizando películas importantes, manteniéndose como uno de los actores más respetados de Hollywood. Pero la fama no solo trae reconocimiento, también expone vulnerabilidades. El actor, conocido por su disciplina casi militar, comenzó a sentir el desgaste físico y emocional de décadas de trabajo exigente. Aunque no hablaba abiertamente de ello, Lydia observaba los signos: el cansancio prolongado, la dificultad para descansar después de los rodajes, la presión constante de mantenerse a la altura de su propia leyenda. La fama, además, creó un muro invisible entre él y las relaciones cotidianas. Muchos lo trataban como un símbolo, no como una persona. Y aunque él lo aceptaba con dignidad, Lydia se preocupaba por lo que ese aislamiento emocional podía generar con el tiempo. Aún así, su matrimonio continuaba definiéndose por la fortaleza emocional y la capacidad de apoyarse mutuamente. Las cartas que intercambiaban durante los rodajes, muchas de ellas conservadas por la familia, revelan una relación profunda, íntima y llena de un cariño que sobrevivía a pesar de las distancias geográficas y emocionales. Durante estos años dorados, nada permitía anticipar el dolor que el futuro traería. Pero vistos en retrospectiva, algunos detalles empezaban a anunciar una fragilidad escondida. Charlton comenzó a experimentar lapsos de cansancio mental, pequeñas pérdidas de memoria, dificultades para concentrarse en textos largos. En aquel momento, nadie imaginaba que estas señales tempranas formarían parte del deterioro que marcaría los últimos años de su vida. Lydia, siempre observadora, intuía que algo no estaba del todo bien, pero no existían diagnósticos ni explicaciones claras. El actor seguía adelante ocultando cualquier síntoma bajo su legendaria disciplina. La pareja, sin saberlo, entraba en una etapa crucial, la antesala de los años más dolorosos, donde la grandeza del mito chocaría con la vulnerabilidad del ser humano. El ocaso de la vida de Charlton Heston y de su esposa Lydia Clark es uno de los capítulos más conmovedores en la historia de Hollywood. No solo porque representa el final de una de las trayectorias más emblemáticas del cine estadounidense, sino porque expone con profunda humanidad la fragilidad que se esconde incluso detrás de los mitos más imponentes. La grandeza de sus personajes, reyes, profetas, líderes, héroes, contrastaría dolorosamente con la vulnerabilidad que ambos enfrentarían en sus últimos años. A finales de los años 90, quienes conocían íntimamente a Heston comenzaron a notar cambios preocupantes. Olvidos ocasionales, dificultades para seguir conversaciones largas, desorientaciones leves. Al principio parecían señales del envejecimiento natural. Pero su esposa, que lo había acompañado durante casi medio siglo, comprendía que esos síntomas no eran simples descuidos pasajeros. En 2002, después de numerosas evaluaciones médicas, Charlton anunció públicamente que padecía síntomas compatibles con la enfermedad de Alzheimer, una condición que afecta progresivamente la memoria, la orientación y la capacidad cognitiva. La noticia conmocionó al público internacional. El héroe imbatible del cine épico estaba enfrentándose a un enemigo silencioso, persistente y cruel. Aún así, el anuncio se caracterizó por la dignidad que siempre lo acompañó. No hubo dramatismos ni lamentos públicos. Expresó gratitud por su familia, su carrera y su vida. La imagen del actor mirando a la cámara con serenidad y una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza se convirtió en un símbolo de aceptación y valentía frente a lo inevitable. Para Lydia, sin embargo, el diagnóstico significó el inicio de una batalla emocional devastadora.
Aunque había vivido los momentos más exigentes de la fama, nada la había preparado para convertirse en cuidadora de tiempo completo del hombre que el mundo veía como un gigante. Durante los años posteriores al diagnóstico, Lydia se convirtió en el corazón operativo de la familia. Supervisaba tratamientos, coordinaba horarios, acompañaba cada cambio de humor y cada disminución de las capacidades del actor. Sus amigos cercanos relataban que jamás se quejó, jamás dudó, jamás mostró desgaste en público. Su devoción era absoluta. El hogar de los Heston se transformó en un espacio de silencio amoroso. Las paredes que alguna vez vibraron con los preparativos de estrenos y reconocimientos ahora contenían rutinas delicadas, medicación, ejercicios de memoria, paseos breves, lecturas en voz alta. Lydia, que había renunciado a parte de su carrera artística para sostener la familia, ofrecía ahora lo que quizá fue su mayor obra, una entrega absoluta a la dignidad de su marido. La mujer fuerte e intuitiva que había acompañado al actor desde su juventud, se reveló en estos años como una figura aún más admirable. Su vida se reorganizó por completo alrededor de las necesidades del actor. Mientras muchos matrimonios en situaciones similares se quiebran, el de ellos se fortaleció silenciosamente. Charlton, incluso en momentos de lucidez intermitente, solía tomar su mano y decirle que era su luz, su hogar, su constante. Frases sencillas que revelaban la profundidad de un vínculo construido durante más de 6 décadas. Para una figura tan profundamente pública como Heston, retirarse definitivamente del cine y de los escenarios fue un proceso doloroso. Durante años había sido una voz central en debates culturales, sociales y políticos. Pero la enfermedad exigía silencio, discreción y un nuevo ritmo de vida. Su familia limitó las entrevistas, los eventos y las apariciones públicas. El mundo empezó a verlo cada vez menos, y las imágenes del actor se hicieron escasas. Sin embargo, para muchos admiradores, esa ausencia no disminuyó su grandeza, la aumentó. Entendían que el mito cinematográfico estaba protegiendo su intimidad ante el avance del deterioro. En su casa pasaba tiempo en su biblioteca, un espacio que atesoraba profundamente, rodeado de libros, retratos y recuerdos de rodajes históricos. Aunque ya no podía analizar los guiones con la misma claridad, encontraba tranquilidad en la presencia de objetos que representaban décadas de esfuerzo, disciplina y logros artísticos. Lydia solía leerle fragmentos de obras clásicas. La voz de ella parecía en ocasiones reconectar al actor con momentos de su juventud, Shakespeare, Homero, los grandes discursos que alguna vez interpretó en la pantalla. Eran instantes efímeros, pero cargados de una intimidad conmovedora. En 2008, Charlton Heston falleció a los 84 años, rodeado de su esposa y de sus hijos. Su muerte marcó el final definitivo de una era en Hollywood, el fin de los héroes épicos, de las superproducciones clásicas, de la interpretación monumental que había caracterizado su carrera. Los homenajes llegaron desde todo el mundo. Directores, actores, críticos y políticos destacaron no solo su talento cinematográfico, sino su integridad, su compromiso social y su dedicación a la familia. Para muchos, Heston representaba la síntesis del héroe estadounidense fuerte, moral, apasionado y profundamente humano. Pero detrás de los titulares y los discursos, la persona que más sintió su ausencia fue Lydia. Tras 64 años de matrimonio, la vida sin él parecía perder sentido. Aún así, continuó mostrándose fuerte ante sus hijos y nietos, protegiendo el legado del actor con amor y discreción. En 2018, una década después de la muerte de su esposo, Lydia Clark falleció a los 95 años. Su partida puso fin a una de las historias de amor más largas, sólidas y discretas de Hollywood. Quienes la conocían afirmaban que nunca dejó de hablar de Charlton, incluso en sus últimos años. Lo recordaba con orgullo, con ternura, con una serenidad que demostraba que había vivido su vida plenamente, siempre a su lado, siempre en la misma dirección. La prensa destacó que su legado no debía reducirse al de la esposa de Charlton Heston, sino que debía reconocerse su propia trayectoria artística, su talento como fotógrafa, su sensibilidad creativa y su papel cimiento dentro de la familia. Sin ella, afirmaban muchos, la carrera del actor no habría sido la misma.
Su presencia silenciosa fue tan trascendental como cualquier premio honorífico. Con su muerte se cerró completamente el círculo de una historia marcada por la grandeza profesional, la lucha contra la enfermedad y la fortaleza de un amor que sobrevivió a la fama, al desgaste, al tiempo y al dolor. Más allá de la tragedia del declive y de la dualidad entre mito y vulnerabilidad, la historia de Charlton Heston y Lydia Clark representa algo mucho más profundo, el símbolo de lo que significa amar a través de las décadas en medio de triunfos colosales y de desafíos devastadores. Su vida dejó 3 grandes enseñanzas. La grandeza profesional nunca debe eclipsar la humanidad. Heston interpretó a héroes, pero su mayor heroísmo estuvo en cómo enfrentó la enfermedad con dignidad. El amor puede ser una obra de arte en sí misma. Lydia renunció a parte de su carrera, pero en su entrega construyó una de las historias más conmovedoras de Hollywood. El legado no lo define una muerte, sino una vida completa. Ambos dejaron marcas en el cine, en la fotografía, en el activismo, en la memoria cultural de un siglo. La vida de Charlton Heston y Lydia Clark no fue solo la historia de una estrella, y su compañera fue el relato profundo de 2 almas unidas por el arte, la disciplina, la ternura, y una resiliencia que pocas parejas en Hollywood lograron sostener. Juntos atravesaron la gloria, las exigencias de la fama, las batallas íntimas, y finalmente la fragilidad de la enfermedad. Su amor silencioso pero indestructible se mantuvo firme incluso cuando la memoria comenzó a desvanecerse, demostrando que algunas uniones están hechas para resistir incluso el paso inexorable del tiempo. Hoy, al mirar atrás, su legado sigue vivo en cada película, en cada fotografía, en cada testimonio de quienes los conocieron. Son una prueba de que la grandeza verdadera no nace del aplauso momentáneo, sino de la coherencia del compromiso y de la capacidad de amar sin condiciones. Su historia nos recuerda que detrás de cada icono existe un ser humano, y detrás de cada ser humano una historia que vale la pena contar. Si esta historia te ha emocionado y deseas seguir descubriendo más relatos profundos sobre la vida, la carrera y los secretos de las grandes figuras del cine y del espectáculo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Déjame un comentario con el nombre de la próxima celebridad que te gustaría conocer en profundidad. Tu apoyo es lo que permite que estas historias sigan vivas. Gracias por acompañarme y por ser parte de esta comunidad apasionada por el cine y sus leyendas.